en qué momento termina el combate. Cuando yo tengo la referencia es porque escucho los disparos ya muy esporádicos. Entonces, ya estaba terminado es cuando yo dije, esto ya, o sea, como un chispazo, y esto ya se acabó, ¿qué está pasando? Pero además volteo y al fondo veo a los soldados allá, al fondo de ese edificio blanco grande que habían construido los norteamericanos, que después fue un hospital. Una casa, un edificio muy grande que se veía muy bien y que en aquella época se veía perfectamente del cuartel, porque no había el motel ese que hay ahora. Estaba la casa de Pacheco, que era una casa sólida, que fue la que me sirvió a mí también de protección, porque yo disparaba de las esquinas de la casa de Pacheco. Ajá. Entonces, cuando ya termina el combate y los soldados están al fondo, obviamente es la primera vez que ellos entran a un combate real, y es la primera vez que ellos ven que muchos compañeros murieron. No fue como dicen ellos que fueron 7, para poner uno menos que nosotros. La gente y los que comentaban, y nosotros por muchas referencias, sabemos que fue casi una treintena los muertos, que ellos los controlaron, pues, los del ejército, y los controlaron en vagones del ferrocarril. Y como son gente generalmente de por allá, de Oaxaca, de Chiapas, sigue siendo lo así mismo, es. Entonces, la mitad de los soldados, Paco, la mitad de los soldados en este momento son de Oaxaca. Así es. Entonces, ya cuando sucede eso, a mí no me queda más que ocultarme en un jardín. Si estoy en este momento aquí es porque no buscaron. Y no buscaron porque estaban impactados. Cuando yo volteo, ellos están al fondo, parados. Nomás se veían así, como monitos, allá a la distancia. ¿Cuánto duró el combate, Paco? Como 2 horas y media, 3. Porque cuando yo estoy disparando... ¿Te llevaban suficiente parque, entonces? Ah, no, sí. A mí me quedó como unos 15 tiros. Que ya para un combate es nada, ¿no? Pero yo lo mantuve, y siempre mantuve con la idea muy clara que al final, si había necesidad, uno era para mí. Porque si algo yo lo tenía miedo era a la tortura. Y no, yo sabía que si me apresaban, pues eso iba a ser tortura. Nada de que te vamos a apresar y luego te llevamos a... No. Llevamos a juicio, ya tenía muy claro eso. O sea, pelear... Y si no, entonces en el último momento un disparo y se acabó rápido. Y entonces no me queda más que ocultarme. Y cuando yo salgo de ahí del jardín sobre a mediodía, porque pues nos guiábamos por las estrellas en la noche, en el día con el sol, etcétera. Aprendieron a guiarse por las estrellas. Entonces cuando yo salgo ese día sobre las 12, 1 de la tarde, yo me asomo, salgo de mi refugio y veo 2 soldados que van caminando tranquilamente y me oculto de nuevo. Y vuelvo a asomarme y van los soldados caminando, como hubiera estuvo una pareja en este momento y caminando tranquilamente. Cuando yo lo veo eso en 2 o 3 ocasiones, dije, esta es la mía. Y entonces me meto. Yo estaba en la posición más ventajosa para la cercanía de la sierra. Aún así ya recorriendo una milpa, pues que una milpa que no me alcanzaba a cubrir, de luego que no, eran 30, 40 centímetros el maíz que estaba ahí, ¿no? Y un maíz pues escuálido. Hay disparos, pues sí, nomás que yo ya les llevaba la ventaja. Y los soldados, como ante un hecho que los impacta y que les pega de lleno al grupo, a los muertos, en primer lugar, una acción guerrillera siempre es pegar primero y pegar fuerte. Lo que pasa es que se dio la falta de compañeros y de mejores armas que no llegaron, entonces hizo la diferencia. Entonces ya me quedé solo y llegué a los puntos en que habíamos quedado, la huerta primero en la noche, y luego a los 2 días llegué al faro de contraincendios del bosque. Los compañeros que sobrevivieron, pues conocían la sierra y conocían todo, y yo no. Entonces yo me quedé 8 o 9 días hasta que llegué aquí a Chihuahua, abordando un tren en Temosachi. Junto con los soldados. ¿Y sí, al abordar el tren yo sabía que iba a haber soldados. La ventaja que tuve en un momento es que yo guardé siempre un billete, y entonces yo no tuve que andarme escondido ni nada, y fui y compré mi boletito, dejé las armas el domingo, el lunes por ahí. Ya dejé, o sea, ya sabía que tenía que buscar la sobrevivencia y sabía que tenía nada más que irme para el este. Fundamentalmente guiándome, pues ya fuera por el sol, pero era para el este. Y bueno, también otra cosa que me ayudó a sobrevivir es que no cayó 2, 3 grados más bajo cero, de bajar temperatura, porque decían que en aquel entonces en Madera había 2 estaciones, la de invierno y la del ferrocarril. Hoy nada más queda una, la de invierno. Les digo esto porque en la madrugada me despertaba así con las manos, así los dedos. Congelados. Así, sí, o sea, como tenía que hacer ejercicio en la madrugada para poder entrar en calor de nuevo y volver a dormir. Dormía, claro, porque era caminar todo el día y en la noche y sin alimentos, pues tenía que dormir, el organismo muy sabio. Agua no faltó.
Nada más que si hay un poco de frío, pues yo no estaría aquí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Ya lo están escuchando. Al regreso, vamos a preguntarle a Paco Ornelas qué pretendían con el asalto a Cuartel Madera. Porque lo que hasta ahora hemos escuchado, que es una cosa impresionante, son las acciones armadas, el enfrentamiento. Pero, ¿qué pretendían? Vamos a un corte comercial y regresamos. Programa, tomen en cuenta eso, Paco y Pablo. ¿Y qué pretendían, Paco, con este asalto, esta acción armada? De entrada, primeramente decir, la revolución, los proyectos por los que luchó tantos cientos de miles de mexicanos se quedaron frustrados, se quedaron perdidos cuando el grupo sonorense se hace el poder. Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y luego los presidentes títeres del Maximato. Es hasta la época de Cárdenas cuando se da un jalón pues a los postulados de la revolución, principalmente hacerle justicia a los campesinos. Estamos hablando de un 70% de rural con un 30% urbano del México de aquel entonces. Esa es una razón. Luego hay que ver otra razón también para que apunte por qué lo de Madera. Daniel Cosío Villegas, un gran pensador y político, él en el 45, por ahí, cuando es alemán el presidente, dice él, a 25 años de distancia, los 20, los 30 y los 5 años más, dice, ¿qué ganamos con la revolución? O sea, él veía que no había nada, o sea, nada sustancial, pues, él veía la miseria y la pobreza, pero por ahí se quedó y luego se fue ya de investigador. Esos apuntes, esos caminares, vienen a llevar, después del periodo alemán, que se cumplen a 25 años, los decretos de inafectabilidad ganadera, vienen a reactivar pues ese caminar por la lucha, por la justicia a los campesinos. Porque además, con alemán se arranca la industrialización a costillas del campo, se abaten los precios para pagarles poquito a los obreros y que bueno, pudieran comprar maíz y frijol, y eso genera pues pobreza en el campo. Y en el 65 hay una efervescencia de luchas que ya venían desde la época de los ferrocarrileros y los médicos de la época de Ruiz Cortines. En el 65 hay un reflujo pues revolucionario. Estamos hablando pues ya a 50 años de distancia. Esas son las razones que empujan a la lucha de Madera. Las invasiones. ¿Pero qué pretendían con el asalto, con la acción armada? Modificar las estructuras a fondo. Nos han querido en un momento señalar como si fuera algo local, contra caciques locales, no. Era ir a fondo en el cambio de estructuras, Paco, que no se habían modificado. En este ataque al cuartel, ¿ustedes creían que vamos suponiendo que hubiesen triunfado, toman el cuartel Madera, eso hubiera sido... Continuar la lucha. Hubiese sido continuar la lucha armada, pero Así contra ustedes, ¿cuántos eran los que llegaron a la acción armada? ¿18? Así es. No, en ese momento nada más éramos 13. Y 13. En el combate nos fuimos 12. Porque Matías estaba cuidando el equipo. Aquí la cuestión era que, como lo señalaba Pablo Gómez, la lucha hay que empezarla. Alguien tiene que empezar. Así de simple. Y luego viene lo de Tlatelolco. En el 68, o sea, si me apura un poquito, no pasaron muchos meses para que se dé pues un parteaguas que se llama, porque ya las estructuras ya habían dado lo que tenían que dar en aquel entonces, y se genera una lucha muy fuerte, que el Estado de alguna manera salió airoso porque ya nos tienen bien identificado al mexicano en sí, somos conformistas, somos reformadores, no somos revolucionarios, de tal forma pues que a la hora de la lucha no vas a encontrar así mucha gente dispuesta a entrar en la lucha. Oye, Pablo, y tú estabas muy pequeño, pero sin duda que para la familia pues era una tragedia, muere el papá, pero luego eso se transforma, pues yo los conozco a todos ustedes, y no hay uno que no sea izquierdoso de esa familia Gómez Caballero. ¿Qué crees que fue lo que sembró el asalto a Cuartel Madera, más allá de estas cosas que ya está diciendo Paco, sino qué fue lo que pasó ¿para qué nos sirvió el asalto a Cuartel Madera? Porque luego de repente dice uno, pasé toda una vida luchando o exponiendo tales ideas,
y lo que tenemos es